Principalmente el dolor agudo, que es el tipo de dolor con el que nos vamos a encontrar los odontólogos en nuestra práctica profesional. Vamos a ver acá un modelo multidimensional del dolor agudo que nos va a servir para comenzar a plantearnos cómo vemos a los pacientes en cuanto a un modelo multidimensional. Frente a un estímulo nociceptivo, se activan las vías del dolor. Y esto termina generando un impacto funcional y un impacto afectivo. Este impacto funcional y este impacto afectivo, dentro de este rompecabezas, es importante empezar a poner la mayor cantidad de piezas que podamos. Porque en función de la mayor cantidad de piezas, vamos a poder armar la figura que hace que el impacto funcional y el impacto afectivo sea uno o sea otro. Siempre tuve yo una intriga que creo que también pueden tenerlas ustedes, porque un paciente con una pulpitis, por ejemplo, una pulpitis irreversible, llega a la guardia y va a estar a los gritos, y otro paciente con una pulpitis similar va a estar tranquilo, sentado, esperando que lo atiendan, o un paciente con una neuralgia posherpética que está a los gritos, y sin embargo puede haber otro paciente con la misma neuralgia posherpética y está tranquilo, esperando que lo atiendan. Entonces acá entran a jugar un montón de fichas en esto y no nos podemos olvidar de quién es el paciente y qué chance de tratamiento tengo, qué ventana terapéutica tengo. Sería el terreno o, o la forma o el resto que me queda a mí, según el paciente, para poder abordarlo de distinta manera. También son importantes las comorbilidades, es decir, las enfermedades de base que pueda tener nuestro paciente. Tenemos que conocer al ser humano que está detrás de ese paciente que lo vemos sentado. Tenemos que ver qué grado de ansiedad tiene en medio de todo esto. Tenemos que empezar a ver también la patología de base, es decir, la causa por la cual está teniendo esa sensación dolorosa. Y también va a ser una valoración del imprevisto, es decir, en qué contexto le sucedió lo que le sucedió. Todas estas cosas van a hacer que los pacientes terminen teniendo impactos funcionales y afectivos diferentes. Y el impacto funcional y el impacto afectivo es lo que en definitiva es lo que se observa como la conducta del dolor. Y es lo que nosotros vemos en el consultorio, en la clínica, en la guardia, cuando tenemos al paciente con dolor agudo y sus distintas formas de reaccionar. Entonces, en base a esto, tenemos que pensar, ver qué estrategias terapéuticas le puedo aportar, ya sean estrategias no farmacológicas, farmacológicas y sobre todo el tratamiento de la causa de base. Pensar para saber y descubrir cómo yo puedo abordar a este paciente. Hay que tener en cuenta que en general las fibras a delta son las que transmiten el dolor agudo. Entonces se transmite la información de manera rápida. Es muy importante entender que en el dolor agudo mucho de la sopa inflamatoria, la sopa sensibilizante que existe es prostaglandino dependiente. Con lo cual tiene mucho lugar el uso de antiinflamatorios, AINES, corticoides también, también los opiáceos, son distintos grupos de fármacos que actúan de manera diferente, que ya los vamos a ir viendo. Acá tenemos varias sustancias que son protagonistas de la sopa inflamatoria.
los famosos autacoides. Están en siglas, pero en el libro, acá abajo pueden ver la bibliografía. Estos dos libros están en el aula virtual, acá están las páginas en donde se puede estudiar y profundizar todo lo que es mediadores químicos y autacoides. Tenemos histamina, leucotrienos, prostaglandina, la más importante, en rojo, serotonina, norepinefrina. Tenemos un montón de sustancias que son los encargados em, de esta sopa inflamatoria, ¿no? Que al fin y al cabo van a generar o van a comenzar con la sensación dolorosa. Vamos a explicar un poquito esto rápido y sobre todo porque es importante diferenciar esta sopa inflamatoria prostaglandino dependiente. ¿Por qué? Porque hay situaciones en donde el odontólogo durante una cirugía, por ejemplo, puede lesionar un nervio y esto genera un dolor que es de tipo neuropático, tiene otra fisiopatología. En realidad esta sopa inflamatoria eh, va a ser, eh, va a ser obsoleta. ¿Por qué? Porque tiene otro mecanismo. En ese caso el mecanismo es sustancia P dependiente. Y por este motivo no sirve para nada el uso de antiinflamatorios, tampoco corticoides. Se deberían usar otro tipo de fármacos para este dolor que son de tipo antiepilépticos y antidepresivos. Serían como unos coadyuvantes. Por esto es importante entender la fisiopatología y estaría bueno que, si no recuerdan, volver al libro de fisio y repasar. Rápidamente vemos acá cómo hay distintos blancos terapéuticos, transcripción, transmisión, modulación, ¿verdad? Es decir, que son los distintos lugares en donde pueden intervenir los fármacos que tenemos disponibles para el tratamiento del dolor. En la sopa inflamatoria se genera la sensación del dolor que luego se va a transmitir. Se va a transmitir por los nervios y va a llegar hasta la arta dorsal, en donde interactúa, cruza y sube al cerebro. A nivel del cerebro, lo que vamos a ver es que hay múltiples estaciones en donde se integra en el sistema activador reticular ascendente y por eso los pacientes tienen muchos problemas para dormir cuando tienen dolor, donde se integra con el límbico, se le agrega también emoción a las cosas, donde se integra con la parte frontal, que se le agrega emoción y significado, y con la parte de la percepción, donde en definitiva se siente el dolor. Y con toda esta integración tenemos lo que llamamos la modulación descendente. Básicamente es lo que nos permite agarrar y poner un freno a la entrada del dolor en determinados momentos. Por ejemplo, si yo estoy cocinando y me quemo, lo más probable que haga es que grite, me queje, me ponga hielo, etcétera. Y me sirvió para dejar de cocinar. Ahora, si yo estoy en el medio de África y me corre un león, me pinché mientras estaba corriendo, huyendo, no voy a dejar de correr para protestar y quejarme, porque eso pasa a ser secundario. De que yo pueda seguir corriendo depende de mi vida. Entonces, con lo cual el sistema de modulación descendente hace que se bloqueen y se frenen el ingreso de los impulsos dolorosos hasta que una de dos, o estoy a salvo o el león me comió. La modulación es fundamental a la hora de la percepción del dolor. Sobre estos lugares es donde yo voy a trabajar, en función de los esquemas terapéuticos que voy a hacer. Acá nosotros vemos los blancos terapéuticos, pero esto no es tan así, es un esquema para poder ordenarnos y que podamos tener ayuda a la hora de tomar decisiones cuando yo quiero indicar un fármaco. Vale la aclaración que los odontólogos no podemos prescribir opiáceos y antidepresivos, pero igual
como estamos desarrollando el tema del tratamiento del dolor, es importante que conozcan que estos fármacos también pueden ser utilizados según la situación. Sobre la transcripción, por un lado, que sería la generación, donde yo quiero bloquear la generación, claro, de las prostaglandinas, y esto a mí me va a servir también para controlar que el impulso nociceptivo no tenga origen. Y también puedo actuar sobre la transmisión, de acá. Fíjense, están los anestésicos locales también, si recuerdan, actúan sobre la transcripción y transmisión del impulso. Otro blanco terapéutico también es la modulación, como estábamos conversando. Tengo algunos fármacos que me ayudan a modular mejor el dolor, como por ejemplo los opiáceos. Y bueno, sobre la percepción y la emoción, que sería cómo integra la sensación de dolor en el cerebro y el componente emotivo que esto tiene. Acá lo que vamos a desarrollar ahora principalmente son los fármacos tipo AINES y los fármacos opiáceos, pero muy, muy por arriba de cosas generales y puntuales. Acá con respecto a los AINES, ¿cómo logran sus acciones farmacológicas? Esto está muy en relación con el mecanismo de acción. ¿Cómo logran las acciones farmacológicas? Los AINES van a inhibir enzimas. Esa enzima que inhibe se llama ciclooxigenasa, abreviada COX. La ciclooxigenasa es la que se encarga de sintetizar o producir las prostaglandinas y otros eicosanoides que participan en la sopa inflamatoria, que vimos hoy en el origen de la generación del origen del dolor. Entonces, si el AINE inhibe esta enzima, no se sintetizan estos mediadores de la sopa inflamatoria y de esta manera van a regular los procesos fisiopatológicos de la inflamación, el dolor y la fiebre. Pero, ¿qué sucede? Sucede que estas sustancias también, aparte de regular estos procesos inflamatorios, regulan otras o están implicadas en otros procesos fisiológicos que suceden con normalidad y sin los cuales nosotros podríamos tener varios desequilibrios. Por ejemplo, las prostaglandinas se encargan de mantener la diuresis a nivel renal, es decir, el flujo sanguíneo renal y la diuresis. También a nivel gástrico generan una protección porque secretan un moco que protege a la mucosa gástrica del ácido. Es importante. Acá abajo yo voy dejando todas las páginas de los libros donde pueden ir a profundizar, porque sí o sí tienen que ir a profundizar a los libros. Otra función fisiológica de las COX tipo 1, que se encuentran en los bronquios, por ejemplo, se encargan de aumentar el tono de los bronquios, producen el transporte y la implantación del óvulo fecundado y también se encargan de mantener permeable el conducto arterioso fetal, razón por la cual todas estas funciones fisiológicas, que yo nombré algunas, tienen muchas más, al estar inhibidas con la administración de un AINE, están en estrecha relación con la aparición de las reacciones adversas.
Una vez que se produce este mecanismo de acción, se van a generar acciones farmacológicas. En consecuencia, ¿y cuáles son estas acciones farmacológicas? Las acciones principales que tienen los AINES son em, una acción antiinflamatoria, una acción antipirética, una acción analgésica y también antiagregante plaquetario. Con dosis adecuadas disminuyen el dolor leve a moderado y justamente este efecto se debe a que disminuyen las prostaglandinas que aumentan la sensibilidad de los nociceptores. También las prostaglandinas son las que elevan en el centro hipotalámico em, el, la- o sea, son las prostaglandinas del centro hipotalámico las encargadas de regular la temperatura. Cuando estas prostaglandinas aumentan, razón por, por rebote también aumenta la temperatura, por eso hay hipertermia, siempre y cuando respondan a estímulos pirógenos. La temperatura que aumenta por un factor ambiental o una causa externa como ser un golpe de calor, insolarse, ejercicio extremo, en esa situación los AINES no van a ser útiles para regular la temperatura. Hay que recurrir a otras estrategias no farmacológicas. Y bueno, y el efecto antiinflamatorio también está relacionado con las prostaglandinas que al disminuir, al inhibirse estas sustancias, también se inhiben la liberación de otras enzimas. Y el efecto antiagregante plaquetario está en relación principalmente con la aspirina o el ácido acetilsalicílico, a pesar de que todos tienen, la gran mayoría de los AINES típicos tienen un efecto antiagregante, se utiliza la aspirina porque demostró producir esta acción farmacológica a dosis bajas y la inhibición de la ciclooxigenasa es irreversible, es lo que la caracteriza a la aspirina, que la inhibición es irreversible. Con una dosis baja una vez por día ya es suficiente. La clasificación es extensa y quizás no tenga mucha utilidad no tenga mucha utilidad para la clínica, así que yo adopté la clasificación del libro en algo más breve y conciso, para marcar diferencias. Vamos a tener los AINES típicos, que son los que tienen todas las acciones farmacológicas: analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante. Estos AINES típicos acá se encuentran la gran mayoría. Yo solo puse 4, que son los más mencionados, los más conocidos, quizás en nuestro entorno, pero si tendría que poner la lista, son más de 100. Y no es necesario manejar tantos medicamentos, ya que todos tienen la misma eficacia. No hay un AINE que sea mejor que otro. Lo que los diferencia son las reacciones adversas. Entonces, por un lado tenemos estos AINES típicos y por otro lado tenemos los AINES atípicos. Y se los puede decir atípicos porque les faltaría una de las acciones farmacológicas. En el caso del paracetamol, el paracetamol y la dipirona no son buenos, no son antiinflamatorios directamente, no tienen un perfil antiinflamatorio para tener en cuenta. La dipirona o metamizol es la conocida Novalgina en nuestro país. Y dentro de los COX selectivos, hoy vimos que
los AINES inhibían la ciclooxigenasa y esta podría ser de distintos tipos. La ciclooxigenasa 1, que es la fisiológica, podríamos decirlo de alguna manera, y la ciclooxigenasa 2, que es la inducida, es la que surge solamente cuando cuando algo está mal, cuando hay una presencia de una anoxa, un trauma, un irritante químico, etc. En estos casos, em, se crearon AINES pensando en que sería la solución, AINES que inhiban solo la COX-2, que es la inducida, la relacionada con la inflamación, para así preservar la COX-1 y no generar las reacciones adversas. Pero se vio que generaban igual reacciones adversas porque la COX-2 tiene funciones importantes a nivel renal y esto es lo que o sea, esto podría traducirse a que aum- aumentan o tienen mayor incidencia en reacciones adversas renales y cardiovasculares. Pero bueno, se retiraron del mercado algunos COX-2 selectivos, quedó solo el Toricoxib hoy en día, y el Celecoxib está ahí porque fue uno de creo que fue uno de los primeros que salió de los COX-2 selectivos, y el Meloxicam, que tiene una afinidad preferencial hacia esta enzima. Em, la mayoría de estos AINES tienen las reacciones adversas renales, cardiovasculares, ya vamos a ver, son como reacciones adversas de clase. Todo esto se fue viendo de a poco con el paso del tiempo. Y bueno, como todos inhiben la misma enzima, parece medio redundante utilizar dos o más AINES de manera simultánea, porque donde va a trabajar uno, donde va a inhibir uno, la enzima inhibida no puede inhibir otro. Pero ¿qué sucede? El paracetamol tiene un mecanismo de acción distinto al resto de los AINES típicos, que no se conoce con exactitud, pero se cree que podría estar relacionado con las prostaglandinas a nivel central. Por eso es que muchos asocian el paracetamol con un AINE típico como o queriendo vender la idea de que se utiliza el paracetamol como analgésico y el otro AINE como complemento antiinflamatorio, que no tiene sentido realmente porque el otro AINE, que se utiliza como complemento antiinflamatorio, también tiene un perfil analgésico. Entonces el que está sobrando ahí es el paracetamol. Pero bueno, todos estos manejos se realizan para encarecer los productos y vender, básicamente. Hay que tener cuidado con las reacciones adversas porque la eficacia no aumenta. Teniendo tantos fármacos, yo, ¿cómo sé cuál elegir? ¿De qué va a depender mi elección? Y hay que concentrarse en el paciente principalmente. No todos los pacientes son iguales, existe la variabilidad individual y, como hablamos al comienzo, ese rompecabezas que nos ayuda a conocer el ser humano que hay detrás del paciente. Tenemos el perfil del AINE. Dentro del perfil del AINE vamos a evaluar la información con respecto a la farmacocinética, la información con respecto a la seguridad. Y por otro lado, la experiencia que tengamos. Siempre es importante manejar tres AINES para tener tres opciones. Si no me funciona, si no puedo utilizar la opción A, voy a la B y después la C. Siempre hay que tener tres opciones disponibles y manejar bien, como la palma de la mano, tres fármacos del grupo de los AINES. Entonces, esto nos va a dar confiabilidad también a nosotros y seguridad con lo que estamos sabiendo lo que hacemos. No falta el que se engancha en todas las propagandas médicas y no tiene ni idea de ni siquiera la farmacocinética
y es importante tener al menos conocimiento de la vida media del fármaco para saber cómo poder administrarlo. Con respecto a las reacciones adversas, como están todas relacionadas con el mecanismo de acción, casi todos los AINES van a compartir las reacciones adversas. Pero lo que se puede diferenciar es que algunos son como más agresivos que otros, que eso está en relación con el grado de inhibición que tenga o con el grado de afinidad que tengan con las enzimas ciclooxigenasa tipo 1 o tipo 2. En casos leves de reacciones gastrointestinales, el paciente puede referir una gastritis, un ardor estomacal, y en casos más graves ya esas gastritis evolucionan, se erosionan, incluso pueden ulcerarse y existir una hemorragia digestiva que bueno, puede traer muchísimos problemas, incluso hasta hospitalización y muerte del paciente. Dentro de los más gastrolesivos tenemos al piroxicam, ketorolac, la aspirina o ácido acetilsalicílico, diclofenac, y dentro de los más buenitos, los menos gastrolesivos, acá tenemos al paracetamol, que es noble por su mecanismo de acción, al ibuprofeno y a la dipirona o metamizol. Otra reacción adversa de importancia son las alteraciones renales, perdón. En las alteraciones renales vamos a ver que si se inhibe la ciclooxigenasa 1, vamos a ver una reducción en la perfusión renal. Y si se inhibe la ciclooxigenasa 2, va a estar alterado el manejo tubular de sodio y agua. Puede haber retención. Los más, los más lesivos para la función renal tenemos al ketoprofeno, indometacina y yo agregaría también a los COX-2 y al ketorolac. Y dentro de los fármacos más, o sea, menos lesivos, podemos optar por el ibuprofeno, paracetamol también. Y cualquier fármaco del grupo del ibuprofeno, como el naproxeno o si hay varios. Se han visto reacciones de hipersensibilidad y pueden existir reacciones de hipersensibilidad cruzada, por eso hay que tener mucho cuidado si es alérgico a un AINE. No vamos a ser nosotros quien nos pongamos a probar si es alérgico a uno o a otro. Eso ya hay que derivarlo a algún especialista que descarte qué tipo de tratamiento se puede hacer para descartar simplemente que sea alérgico a un fármaco de otro grupo. Se pueden producir alteraciones hematológicas. em, Con respecto a esto, la dipirona es la que causa anemia aplásica, pero eso se vio mucho más en países anglosajones, no tanto por acá. Quizás sea alguna razón idiosincrática. Alteraciones hepáticas. El síndrome de Reye es el síndrome que se relaciona con el ácido acetilsalicílico cuando se lo utilizan niños que cursan con alguna infección viral. El paracetamol también a dosis altas, cuando se exceden las dosis recomendadas por día, puede producir una insuficiencia hepática aguda. Otras reacciones adversas que se pueden observar con los AINES es la relacionada con el cierre prematuro del ductus arterioso, como vimos hoy en las funciones fisiológicas.
que, que lo mantenían permeable. Bueno, al estar inhibido eso se va a cerrar. Pueden producir en algunas embarazadas también trastornos, alteraciones, hay que tener cuidado de cuál se utiliza. Y las interacciones de los AINES son bastantes, hay que tener en cuenta. Sobre todo, las interacciones están en relación con los derivados del ácido propiónico, como el ibuprofeno. Si se lo combina con la ingesta de alcohol en grandes cantidades, con anticoagulantes orales, corticoides, estos pueden producir que aumente el riesgo de hemorragia gástrica. También puede disminuir la excreción renal si se lo combina con dioxina, litio, aminoglucósidos. Eh, si se disminuye la excreción renal de alguno de estos fármacos, realmente es peligroso porque estos fármacos como la dioxina o los aminoglucósidos tienen reacciones adversas muy graves, y en el caso de la dioxina también, que tiene un intervalo terapéutico muy estrecho. En el caso de los antihipertensivos, tiene interacción con casi todos los tipos de antihipertensivos que se utilizan. Beta bloqueantes, por ejemplo, el atenolol o un IECA, que ahí entraría el enalapril, que son fármacos que nuestros pacientes constantemente nos relatan en la historia clínica. Hay que tener cuidado, fijarse si espaciar la dosis o simplemente tener en cuenta y hacer la recomendación oportuna de que puede alterarse la presión y bueno, tener más precaución y más control, porque tampoco lo podemos dejar al paciente en el caso de que necesite estar muriéndose de dolor. Para resumir, hay que tener en cuenta las interacciones, que pueden ser farmacocinéticas o farmacodinámicas, y sobre todo las farmacocinéticas, porque los AINES se van a unir a proteínas ampliamente, más o menos entre el 95 y el 99%. Y los anticoagulantes orales también se unen extensamente a proteínas. Entonces acá esta interacción puede molestar bastante y hay que tener en cuenta estas pautas. Después la vida media del fármaco también es importante porque esto nos va a determinar cómo utilizar el medicamento. Si la vida media del fármaco es corta, esto nos va a dar la pauta de una posología más frecuente, es decir, cada 6 u 8 horas. En cambio, si la vida media del fármaco ya es más extensa, dura más de 10 horas, se puede realizar una toma única por día o a lo sumo cada 12 horas. Y después, importantísimo el tipo de paciente. Hay pacientes que tienen contraindicaciones absolutas de AINES y hay pacientes que tienen contraindicaciones relativas. Por ejemplo, si el paciente tiene algún problema hepático grave, renal, cardíaco, todas estas cosas a nosotros nos van a levantar la alarma para prestar atención y ver si realmente la estrategia de tratamiento que vamos a seleccionar necesita un complemento con AINE o podemos evitarla. Y en el caso que no se pueda evitar, tener en claro los cuidados y la forma de utilizarlo. La menor dosis posible, el menor tiempo posible. Lo ideal, lo ideal es no exceder los 3 días. Eso es lo ideal. Pero hay situaciones en donde se requiere un poco más y uno se puede estirar hasta 5, pero más de eso realmente es innecesario. La ventaja que tenemos los odontólogos es que toda patología de base puede ser tratada
con terapia no farmacológica y se soluciona de raíz el problema del paciente. Aparte también del tipo de paciente, no solo tener en cuenta las contraindicaciones, también la ventana terapéutica, es decir, por ejemplo, la edad, no es lo mismo em, tener que iniciar un tratamiento analgésico en un paciente de 65 años que podría tener un tratamiento farmacológico por otra enfermedad, podría ser polimedicado. Obviamente, en una persona de mayor edad ya la función renal es prostaglandino dependiente. Tener en cuenta también que si yo inhibo esto, es muy probable que si el paciente hace un uso inadecuado del analgésico, podría rápidamente tener como consecuencia una insuficiencia renal. Eh, en el otro extremo, un paciente joven de 30 años, tengo como más posibilidades de pensar distintas terapias con AINE que con un geronte. Esto, acá vamos a tener un esquema de cómo los AINES, según el daño que producen, lo vamos a ubicar en un extremo o en otro. Con respecto al daño gastrointestinal, como estuvimos viendo hoy, el naproxeno es un AINE gastrolesivo, es decir, puede producir bastante daño gastrointestinal usado de manera incorrecta, a una dosis alta o por un tiempo prolongado. Y un inhibidor de ciclooxigenasa 2, como celecoxib o etoricoxib, son menos gastrolesivos porque toda la función gastrointestinal está más relacionada con la COX-1. Con respecto al daño cardiovascular, acá vamos a tener que el naproxeno es el más potable para pacientes con antecedente cardiovascular, y por el contrario, el diclofenac es como el más peligroso para prescribir. Y hoy en día hay muchos pacientes que tienen terapias con aspirina, terapia antiagregante o terapia anticoagulante. En estos casos podríamos tener interferencia con los AINES, razón por la cual eh, prescribir ibuprofeno generaría mayor cantidad de interacciones. El intermedio sería el diclofenac y un inhibidor de COX-2 es como el que menos interferencia tiene. Em, Obviamente, al hacer la selección del medicamento, nosotros nos basamos en todas estas, en todas, en toda esta información que podemos obtener del perfil del paciente y el perfil del fármaco. Pero también es importante tener en cuenta el factor costo. Un fármaco como el etoricoxib cuesta 10 veces más que un naproxeno o un diclofenac. Es un fármaco muy caro. Entonces habría que hacer una valoración de qué manera yo indico un tratamiento o elijo uno similar con respecto a lo que necesito. El factor costo también es determinante. Después, en la bibliografía, ustedes van a ir a profundizar cada fármaco en particular, los más utilizados, porque cada uno tiene alguna característica farmacocinética que lo diferencia. Pero puntualmente acá vamos a hablar de las dosis y cómo utilizarlo, que eso por ahí en el libro no se encuentra con facilidad o no está claro, o no está abocado a lo que nosotros necesitamos.
Las dosis de ibuprofeno para un adulto arrancan desde 200 miligramos hasta 800 miligramos. Esto es, esto es el índice por el margen en el cual ustedes se pueden mover. Pueden hacer una terapia analgésica con 200 miligramos de ibuprofeno cada 6 horas o cada 8, o pueden ir a una dosis intermedia de 400, o pasar ya a una dosis un poco más alta de 600 miligramos y como muy alta 800 miligramos. Pero son ustedes los que tienen que elegir la dosis y el intervalo horario. Este es el rango. El Evanol de la farmacia, por ejemplo, tiene ibuprofeno 200 miligramos. Algunas mujeres les funciona y a otras no. También ahí tener en cuenta el tipo de paciente que tenemos, porque no se experimenta la sensación dolorosa de la misma manera. En los niños, la dosis em, se mide en el rango de 5 a 10 miligramos por kilo por cada dosis. La pueden dar cada 6 o cada 8 horas, siempre y cuando tener en cuenta que en los adultos no se puede sobrepasar los 2.400 miligramos por día. Ese es el límite. El ibuprofeno tiene un buen perfil antiinflamatorio, analgésico, antipirético, tiene una absorción rápida. Las comidas podrían retrasar la absorción, pero alcanza igual el pico a la hora o a las 2 horas de ser administrado. Tiene una amplia unión a proteínas y una vida media de 2 horas. Por eso es que el intervalo se realiza cada 6 o cada 8 horas. Se puede administrar por vía oral, por vía parenteral. Existen un montón de... Esto es importante para cuando hagan su receta, pongan la forma farmacéutica, que es lo que van a elegir, cápsula blanda, comprimido. La forma farmacéutica también influye dentro de la farmacocinética, va a influir en la forma de absorción, puede ser más rápida, más lenta y eso también en el resultado, en cuanto al tiempo que se demora para obtener el resultado esperado. El diclofenac, según la dosis, si tenemos una dosis de 50 miligramos, se puede administrar cada 8, de 75, que da una dosis alta, cada 12. Y si es una dosis muy alta, que sería cerca del límite de 100 miligramos, la toma es única, porque no se pueden exceder los 150 miligramos por día. También tiene un buen perfil antipirético, analgésico, antiinflamatorio, y como característica farmacocinética es que se acumula en el líquido sinovial y por eso se podría explicar que el efecto dura un poquito más. Se administra por vía oral, parenteral, también existen presentaciones tópicas. El piroxicam tiene vida media larga, es de acción prolongada, se hace una sola toma diaria, pero no es más seguro que el ibuprofeno o el naproxeno. El naproxeno también tiene vida media larga, alrededor de 14 horas o más, y se puede utilizar una dosis de 500 miligramos cada 12 horas o una más baja de 250 cada 12 horas. No hay que exceder los 1.000 miligramos por día. Es un buen antiinflamatorio, analgésico, antipirético. Y la vía de administración es oral, se puede conseguir en comprimidos o comprimidos de liberación prolongada. También viene suspensión oral para los niños. El ketorolac, la dosis adulto, es de 10 miligramos cada 6 horas. Se recomienda no superar los 5 días de tratamiento. El ketorolac es el único AINE que está reglamentado por la ANMAT en la Argentina y la FDA en Estados Unidos con respecto a las indicaciones. Es el único que por escrito hay que indicarlo, si se decide indicar este fármaco, indicarlo por escrito, fecha de inicio y fecha de finalización, como si fuera un antibiótico. Bueno, empezás a tomar hoy, terminás de tomar dentro de 3 días, porque tiene indicaciones muy precisas.
y muchas reacciones adversas también. Se lo puede administrar por vía parenteral. Esto es importante ya para los que el día de mañana se van a desenvolver en ámbitos hospitalarios, tenerlo en cuenta y saber que no hay que utilizarlo más de 2 días. La dipirona es un buen analgésico, antipirético. Se lo puede administrar por vía oral de 300 a 600 miligramos por día. Y el paracetamol es un excelente analgésico y antipirético. Tiene bajas reacciones adversas, por eso es usado en, usado en todo el mundo, en todas las áreas. La dosis de los adultos se puede usar 500 a 650 miligramos cada 4 o 6 horas, o una dosis más alta de 1 gramo o 1000 miligramos, es una equivalencia, cada 12 horas y en algunos casos se puede bajar hasta 8 horas. No hay que exceder, no hay que sobrepasar los 4 gramos por día, porque ahí empiezan los problemas. Este es el único AINE que podría decirse que tiene un antídoto. Ahí está la página del libro donde pueden profundizar más sobre paracetamol. Se administra por vía oral y ahora también existe una forma parenteral para administrarlo, también en el ambiente hospitalario, que se llama proparacetamol. Como el mecanismo de acción no es típico, este no tiene ningún efecto sobre plaquetas ni sobre el tiempo de sangrado. Y es por eso que al tener menor incidencia de reacciones adversas es más seguro. La vida media es de 2 a 4 horas y siempre y cuando se utilicen a dosis adecuadas no habría ningún riesgo hepático. Ahora vamos a ver algo de los opiáceos. Nosotros dentro de nuestro organismo tenemos receptores que se encargan de producir sustancias. Estas sustancias van a modular la sensación dolorosa. ¿Qué pasa? Los fármacos de tipo opiáceos son agonistas, es decir, se van a unir a estos mismos receptores que ya existen en el cuerpo y van a imitar la función de esas sustancias endógenas o esos péptidos endógenos para así producir una acción farmacológica similar. Se utilizan más para el dolor intenso, tipo visceral, y van a actuar en distintos receptores. Los más conocidos son los receptores mu, delta y kappa. Son los receptores clásicos. Acá tenemos un ejemplo, en este caso, un agonista del receptor mu. Vamos a tener que el péptido endógeno es la endorfina, la sustancia endorfina se une al receptor mu y al unirse se genera el match, la afinidad, se desarrolla la interacción fármaco-receptor, se desencadena la acción farmacológica y así se van a desencadenar distintas funciones, como por ejemplo analgesia supramedular, depresión respiratoria, disminución de la motilidad gastrointestinal. Y un fármaco agonista que imita la función normal de la endorfina es, por ejemplo, la morfina. Viene, se une, tiene un acople similar al receptor, se une, tiene la capacidad de unirse porque tiene afinidad, se produce el match y surge la magia, se crea la eficacia, afinidad de eficacia, por eso es un agonista. En el caso de que nosotros necesitemos un antídoto o desintoxicar a un paciente o deshabituar a un paciente que se entusiasmó con el uso de opiáceos, existe un fármaco llamado naloxona que funcionaría como antagonista, es decir, va a tener la afinidad por este receptor, lo va a mantener ocupado para que la morfina ya no se pueda unir. También existe otro que se llama naltrexona, que
tiene una función similar. Existen otros péptidos endógenos que es exactamente lo mismo, en este caso encefalina, el antídoto es el mismo y otra sustancia más, otro péptido que sería ya un receptor kappa, es otro receptor, se llaman dinorfinas. En síntesis, todos estos fármacos al unirse van a producir analgesia, sedación, miosis, disminución de la motilidad. Entonces, si hay una disminución de la motilidad, ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es que el sistema digestivo está lento. Y si estás lento, vamos a tener como consecuencia la reacción adversa de constipación o estreñimiento. Puede generar vómitos, náuseas. Por eso es que cuando se trata a un paciente con opiáceos, ya sea morfina, tramadol, siempre tiene que ir acompañado de un antiemético porque tienen muchas náuseas y vómitos y lo más probable es que el paciente esté vomitando como reacción adversa al tratamiento. También pueden producir reacciones adversas cardiovasculares, respiratorios y las más importantes que son la adicción, tolerancia y dependencia, pero esto solo se llegaría a producir en el caso de un uso inadecuado, es decir, un uso sin supervisión médica. Adicción, tolerancia y dependencia. Todo fármaco bien utilizado no genera ningún inconveniente. Hay muchos tipos, los opiáceos naturales, el característico, el más representativo es la morfina. Después tenemos algunos semisintéticos, como la oxicodona o la hidrocodona. Y agonistas sintéticos como el fentanilo, remifentanilo. Estos fármacos opiáceos se utilizan mucho en anestesia general también y para el tratamiento de dolores muy intensos. Por ejemplo, personas que quemados, que tienen un dolor muy intenso, los mantienen con una terapia analgésica a base de fentanilo. Después está el tramadol, que se administra por vía oral. Se lo puede conseguir en gotas o en comprimidos y la dosis utilizada es de 50 miligramos cada 8 horas. Estos opiáceos se pueden utilizar para el tratamiento del dolor como analgésicos y también tienen otros usos que están relacionados con las acciones farmacológicas. Por ejemplo, se lo puede utilizar para la tos, se lo puede utilizar para la disnea cuando el paciente está teniendo problemas para respirar y se lo puede utilizar para diarrea. La pastillita loperamida, que es un opiáceo, se utiliza mucho para diarrea. ¿Por qué? Porque se aprovecha ese estreñimiento que causa como reacción adversa por disminuir la motilidad gastrointestinal. Y eso es todo. Es un tema muy largo. Yo traté de enfocarme principalmente en en las cosas que quizás no están en el libro, que no están fácilmente encontradas en el libro. Le mastiqué bastante la información, por decirlo de alguna manera. Em, pero todo lo que es teoría pura está en la bibliografía. Está la página, en cada diapositiva está la página en la que pueden encontrar para que no se pierdan y no lean de más. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, Ahora dicen, estuvo apagado el micrófono, no escuchamos nada. Bien, me voy a desconectar entonces para empezar con los seminarios si no tienen ninguna pregunta.
O al menos yo no estoy escuchando. No, mi parlante anda